pausa publicitaria para entrar ya en el debate de los datos del CIS. Que aumente la expectativa de intención de voto, se lo digo para sentar las bases de una discusión para que sepamos nosotros de qué estamos hablando. Depende de qué se deba entender por eso. Este es voto decidido. En estos sondeos nunca se nos da el porcentaje de indecisos, ni el porcentaje de participación, porque decir que hay un 41,6% de intención de voto puede querer decir algo o puede querer decir mayoría absoluta. Depende de la participación que haya, de lo que saque el segundo, depende de un montón de factores. Y de que la gente diga la verdad. Y de que la gente, claro, y de que la proporción de voto decidido tenga masa crítica suficiente para ser significativa, y que la interpretación del recuerdo de voto de los que se muestran indecisos sea correcta. O sea que, al final, este dato de 40 y pico % de intención de voto de un partido y 30 y no sé cuántos de intención de voto del otro, explíquenme y expliquen a nuestro público que nos está escuchando de qué sirve y por qué se ponen tan contentos. Pues en realidad, efectivamente hablábamos de que esto tiene cierta validez cuando nos hallamos en año electoral. Yo incluso diría que hemos visto tantas veces cuando esas encuestas que se hacen casi a pie de urna tampoco dan datos reales. Es decir, un poco lo que apuntaba también Ricardo, hasta qué punto la gente dice la verdad, hasta qué punto la gente la víspera de ir a votar cambia el este. Estamos viendo como últimamente las posiciones están tan igualadas que son un grupo de indecisos, que es en realidad a quien se dirigen los políticos y a quien toda esta maquinaria que está detrás de los partidos van a buscar al indeciso, que es al final el que inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y entonces yo creo que falta todavía mucho tiempo. Efectivamente, bueno, nos alegramos, es agosto, el gato este del que hablaba usted el otro día, Fiji, parece que no estaba por aquí, y entonces tenemos el CIS. Bueno, pues... el gato que tocaba la flauta en las Islas Fiji. Que era noticia en agosto inventé, porque no había otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos esto. Hombre, aquí hay datos efectivamente reveladores como la mala percepción que tiene la gente de Mariano Rajoy. Pues a mí me parece un dato significativo, porque con la que está cayendo, con la falta de confianza que hay sobre el presidente del gobierno, los ministros vemos que están todos... El más valorado, Rubalcaba. Bueno, como viene siendo habitual. Pero, y sin embargo, tanto que se ha esforzado Viviane Aído con todas esas leyes, en fin, tremendas, y sin embargo, de poco le han servido. Curiosamente, de poco le han servido. A mí me gustaría poner el foco en Mariano Rajoy, sin lugar a dudas, porque es meritorio que, teniendo enfrente a un presidente que no tiene ni media bofetada intelectual, por decirlo muy finamente, no sea capaz de rentabilizar mejor su percepción de cara a la opinión pública. Pero yo creo que es que Rajoy... Es que un debate parlamentario en las condiciones no, pero en no las por que eso está solo. establecido... No por, ya lo sé, don no Ramón, permite... sí, pero no lo digo solamente por los debates en el Parlamento, lo digo por la estrategia política en general y por los mensajes que se lanzan a los medios y por cómo llegan. Ejemplo, fue muy discutido hace unos días en el famoso videoblog de don Mariano. Lo del exactamente, ahí se ve cómo hay veces que no hay un trabajo fino. Es decir, estamos en plena... La seguridad vial ha ascendido mucho en la categoría de la agenda política, está en muy primer plano en muchas ocasiones, y este señor nos lanza un mensaje marchándose de vacaciones en su automóvil, bien es cierto que no conduce, pero se ve planazo con el coche en marcha, porque se ve por la ventanilla cómo se mueve el coche, este señor sentado, y aquí, pim, la pinza del cinturón sin abrochar. Entonces, claro, deja unos flancos muy grandes al enemigo para entrarle a matar. Hombre, por favor, ¿cómo puedes hacer estas cosas? Aparte, por otra parte... ¿Pero usted cree que es serio pensar que alguien va a modificar el sentido de su voto? No, pero la imagen, la confianza, no, pero Ramón, la confianza es algo... Pero yo es creo un que síntoma de cómo reacciona claramente
el Partido Popular es una chorrada. Yo no creo que alguien vaya a cambiar su voto por eso. No, doña pero Ketty, yo no estoy diciendo eso. demuestra cómo es Mariano Rajoy y cómo es su equipo y esa falta de realidad muchas veces que le transmiten al propio líder de la oposición y que él no sabe empaparse o acercarse a la gente, muchas veces ni a los periodistas, porque es una persona que huye bastante de los periodistas en el Congreso, en el PP, o sea, no es una persona que se acerque un poco a la opinión pública. Y de ahí ese dato tan negativo, el 85% de la gente no confía en él. Yo creo que es algo gravísimo, sobre todo cuando su propio partido está cosechando la mayor ventaja electoral sobre el PSOE. Don Ricardo. Pero es que aquí hay una estrategia, y nos puede parecer acertada o no, pero no es casual. La estrategia de Mariano Rajoy y del equipo, Arriola, de Génova, bueno, es más complejo, pero en todo caso, finalmente la asume Mariano Rajoy, que es el líder del partido. Consiste en no movilizar a la derecha para evitar que se movilice la izquierda. Entonces nosotros podemos decir, no, mire, es que en realidad la derecha tiene una mayor capacidad de movilización que la izquierda. O podemos decir, mire, es que la izquierda se va a movilizar, haga lo que haga la derecha. Bien. Ricardo, eso dicen en la izquierda. No, pero un segundo. ¿Me permite un inciso? Pero yo creo... No, espera un segundo, porque vas a ver que al final voy a un punto que antes mencionabas. Yo creo que aquí hay una variable que se minusvalora y que es muy importante. No es tanto la capacidad de la izquierda de movilizar en abstracto solo con ideología, sino la capacidad de repartir prebendas y de crear una estructura y de aprovechar la estructura clientelar que tienes desde el gobierno. Yo creo que esta es la baza en la que puede confiar el Partido Socialista. El llamado voto cautivo. Es decir, que por muy mal que nos vaya, nosotros tenemos, vamos a ir viendo, grupos mascota, gente que nos puede seguir y que nos puede buscar voto y que nos puede movilizar a la gente. Bueno, pues tenemos aquí a estos otros. Y esto lo ha ido creando desde el año 2004. Es decir, no está en la posición de quien ya no puede repartir. Al contrario, con lo que está cayendo y sigue repartiendo. Antes había algún mensaje en este sentido. Entonces yo creo que esa estrategia que ha planteado Mariano Rajoy debería o debe tener en cuenta, supongo que tendrán encuestas, debe tener en cuenta que la izquierda no se moviliza solo por ideología, se moviliza también por ideología y por intereses creados, como cualquier otro grupo político. Como cualquier otro grupo político, claro. Y desde el gobierno tienes una capacidad de crear y de mantener intereses que no se tiene desde la oposición. Don Ricardo, más a mi favor, si me está usted diciendo que el Partido Socialista tiene todo un aparato de clientelismos, tanto desde el gobierno central como desde los regionales que controla, como leas el caso de Andalucía, me está usted diciendo que la estrategia que están usando desde Génova es, con perdón, pero es que esto es así, la del partido con presa, que no se mueve, que no se nota y que no traspasa, pues vamos apañados. Porque la estrategia de no movilizar yo creo que es absurda. Creo que tienes que ir a por todas, con toda la munición, y dejar en evidencia al adversario. Eso de que no, vamos a hacer un perfil light de oposición porque Ese no es el PP. El PP no ha reaccionado así en los últimos 8 años de oposición. Pues sí, así Su les va. estrategia ha sido más la incomparecencia que otra cosa. De hecho, el segundo día del debate del Estado de la Nación, Rajoy ni fue al Congreso de los Diputados. O sea, quiero decir... Pero es que hay que entender también la sociología del voto. Es que la movilización de la derecha no es como la movilización de la izquierda, o de la derecha o del centro derecha no es como la de la izquierda. Es que aunque uno pueda plantearse, no, es que el mensaje tiene que ser distinto. El público al que se dirige en España, la batalla del voto es fundamentalmente la batalla del voto indeciso. El famoso millón y medio de votos. Y en ese sentido es un voto muy delicado. Yo creo que el Partido Popular ha optado por una estrategia de confiar más bien en que la victoria se va a terminar posando sobre Mariano Rajoy como consecuencia por desgaste del adversario. Más que por desgaste, porque la situación se va a hacer insostenible económicamente. ¿Dónde veo yo la baza? Que el gobierno puede decir, sí, es verdad, económicamente esto va realmente muy mal por un montón de causas ajenas, por supuesto, a nosotros. Que tenemos en imágenes, se saca el conejo a la chistera y gana. Aquí tengo yo todavía dinero para repartir, ideología y marketing político y propaganda para presentarles a los ciudadanos. Y la demonización de mi candidato va agitando el voto del miedo. A usted le van a bajar las pensiones, a usted le van a quitar lo poquito que tiene, le van a quitar los 426 euros, le van a quitar... Entonces, yo creo que en esa batalla por ese voto indeciso hay que ser prudentes, porque es un voto que se asusta con facilidad de los radicalismos.
Y yo creo que esa puede ser la yo no hablo debilidad de del ser gobierno. radical, yo lo que hablo La es ser debilidad del claro, gobierno. Que el coherente gobierno y tenaz. se radicalice, y el voto indeciso lo pierda. Ese voto indeciso es más pragmático que ideológico. Entonces yo creo que lo que está, habrá que esperar a la víspera, es que yo creo que habrá que esperar al día en el que cada uno vote para saber ese grupo que es el capaz de inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, cómo ve realmente su situación personal. O sea, es gente pragmática, no se mueve por otras cosas. Hay que ver las municipales y las autonómicas. Y hay que ver cuánta gente se queda en casa. Bueno, que eso también. Claro, pero ahí entonces es que este es un factor determinante. Ahí entonces está a favor del Partido Socialista. Según la encuesta del CIS, la abstención sería del 15%. Pero si la sumas con los votos en blanco... El 85% de participación. No, pero a esto hay que sumarle el voto en blanco, el que no sabe y no contesta sería un 35%. ¿Funciona o no funciona la cocina? En total, un 35%. Bueno, ahí no hay cocina, ahí lo que hay es un laboratorio, o sea, vamos. Pero todos sabemos también cómo la gente de la izquierda en este país tradicionalmente va a votar, aunque sea con la nariz tapada, vota lo que vota. Es decir, que esa movilización de la que tú hablabas de la derecha, pues a lo mejor están esperando que sea, no desgastarla, no agotarla, no con esta política de esperar ver pasar Yo lo el que cadáver creo del es enemigo, que ¿no? la política basada en el qué dirán y en el... Como dicen en el Congreso, vaya concluyendo. Voy concluyendo. Con la venia del presidente, un minuto. Yo lo que creo es que la política basada en el qué dirán, en la estrategia electoral, no, yo creo que la política tiene que ser algo mucho más sencillo. Y es decir, yo creo que algo es malo en cuanto a la acción de gobierno, digo por qué, lo explico y propongo mi alternativa. Tan sistemático como eso. Eso es lo que creo recordar que, en mi opinión, hacía José María Aznar cuando era el líder de la oposición. Y por eso le iba también, porque llegaba un debate del Estado de la Nación, subía a la tribuna, no había pasado 2 minutos y ya le había sacudido 4 coces a Felipe González por si acaso. O sea, solamente por si acaso. Naturalidad, que es lo que precisamente no tiene el líder de la oposición. Pero es que el juego parlamentario era diferente. Es que no tiene hay buena Izquierda Unida era otra cosa. Que tengo una buena noticia, ¿no les parece que es noticia tener una buena noticia? Pues tengo una buena noticia. Hay una buena noticia, que es la siguiente. La Policía Autonómica Vasca detiene etarras. Esto que ha sido destacado, a mí me parece que no ha sido destacado lo suficiente, porque efectivamente esta es una estupenda noticia. Pues, y yo no sé quién la hace depender del pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el País Vasco. No sé a qué se debe. Ollane Crespo nos cuenta cuál es la situación ahora mismo en el País Vasco y la Ertzaintza, etcétera. Hasta hace unos días el asesinato de Joseba Pagazaurtundúa no tenía un culpable reconocido. Ahora esto ha cambiado y se sabe que Gurutz Aguirre Sarube fue la persona que apretó el gatillo. Pero por el momento 8 crímenes desde que se rompió la tregua de la banda terrorista en 1999 siguen sin esclarecerse. Una cifra que podría disminuir si se confirma que el asesino del presidente del Partido Popular de Aragón, Manuel Jiménez Abad, cometido en 2001, es también de Aguirre Sarove. Desde la ruptura de esa tregua, la banda terrorista ha cometido 47 atentados en los que han muerto 56 personas. Desde el punto de vista policial, la mayoría de sus atentados están esclarecidos, pero no existen acusaciones judiciales, ya que no se sabe con seguridad de cada comando quiénes fueron las personas culpables. Así lo publica el diario El Mundo. De esta manera, el asesinato del exconcejal socialista de Mondragón, Isaías Carrasco, se atribuye en medios policiales al comando Esuste o alguno de los miembros no fichados que actuó en Hernani en 2008. Y es que las investigaciones llevan su tiempo y pese a haber desarticulado el comando que asesinó a Ignacio Uría, todavía no se tienen los nombres de los asesinos. 8 crímenes en los que las víctimas aún esperan respuesta y sobre todo justicia. Bueno, pues estábamos hablando del sondeo del CIS sobre intención de voto, pero en los sondeos periódicos sobre qué les parece el problema principal a los encuestados, el terrorismo ha bajado un montón de grados, porque claro,